si quieres pegarme, pégame tú primero porque yo te voy a matar. Y le preguntaba dónde estaba el arma porque me daba miedo que ese arma estuviera en casa, porque él en su día ya me dijo que cuando yo le transmití que tenía miedo, le dije: tengo miedo de que me empujes desde el cuarto y digas que me he caído. No me haría daño a mí, se lo haría a mis hijos para verme sufrir el resto de mi vida. Una propia represalia de esta persona. Pero ¿por qué eres tan valiente o por qué te has atrevido a hacerlo? Quiero que me lo cuentes. A ver, esta entrevista, previamente en mi canal de Instagram, subí 2 trocitos y fue muy curioso porque me escribieron muchísimas personas cercanas a la expareja de esta señora que vais a ver ahora, para escribirme, para decirme que la historia no era tal cual ella lo iba a contar, que no subiera ese vídeo, que podría destrozar la vida de una persona y no sé cuántas cosas más. Y a muchos de ellos les dije: bueno, pues oye, si tienes pruebas de lo contrario, demuéstramelo, pero diré si quieres a esa persona, a su expareja, que se siente conmigo y me lo cuente. Lo curioso de esto es que no me había pasado nunca con muchas otras entrevistas que sabéis que he hecho a lo largo de estos años. Nadie se me había puesto en contacto de amigos, familiares, etc. A todo esto hay que decir que yo mismo he escuchado los audios y en la mayoría de audios contrastan lo que a mí me dice en esta entrevista. Por lo tanto, yo por eso permito que esta entrevista tire para adelante, porque yo previamente lo he escuchado. Audios donde ella se graba en una conversación con su expareja. Así que hay que darle credibilidad a lo que vais a escuchar, ¿vale? Ahora bien, vamos a hacer las cosas, yo creo que vamos a hacerlas al estilo preicano. Si tú tienes una relación tóxica, tienes una relación que ves que no funciona, es mejor no continuar para adelante. Menos cuando hay violencia verbal o puede haber en algún caso violencia física, y si alguna vez te han dado un guantazo no se pueden permitir 2. La agresividad no se tiene que permitir nunca. Ahí viene ya que he puesto unos teléfonos que vais a poder ver durante todo el vídeo, pues yo creo que es un tema bastante serio y delicado. Y si yo le doy voz es porque no sabéis las semanas, puedo decir ya semanas, que esta señora me ha insistido que quiere hacer el vídeo porque teme por su vida. Y tú imagínate ahora que realmente terminara de pasar algo y yo no le hubiera dado esa voz. Así que yo hago esta entrevista, escuchamos su testimonio, que ella a mí me lo ha demostrado con las pruebas que ya previamente se encuentran en el juzgado, y luego ya ellos dos se defenderán delante del juez como mejor vean. No estamos aquí para juzgar. Estoy por petición únicamente porque esta señora, al igual que no voy a decir el nombre de ella, tampoco se va a decir el nombre de él. No lo sé. Yo creo que este hombre se debería de sentar conmigo en cuanto termine de ver esta entrevista, porque yo he escuchado los audios y oye, podemos sentarnos y hablar y si quieres, buscamos ayuda. Solo puedo decir eso, ¿vale? Y por favor, alejaros uno del otro. Alejaros uno del otro. Porque estoy segurísimo que habéis llevado una relación tóxica los dos. Estoy convencidísimo. Pero hay veces... Bueno, va, no voy a decir más porque vosotros dos sabéis perfectamente lo que ha pasado, lo sabéis mejor que yo por muchos audios que haya escuchado. Vosotros dos ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pero espero que no le pase nada a ella, ¿vale? Patricia, Buenas. primero decirte que eres valiente. Y también te voy a decir algo que no te he dicho hasta ahora. Es muy probable, no, es 100% seguro que a partir de este vídeo muchas mujeres, incluso hombres que también sufren exactamente igual, pero no es muy común escucharlo, se atrevan a hacer lo que tú vas a hacer hoy. Así que quiero que me seas súper sincera. Sí. Quiero que todo el mundo que te vea escuche lo que es evidentemente tu versión de los hechos, porque si no se te escucha, no se te puede entender. Lo has intentado por la vía judicial, has intentado llevar todo por la vía legal, has hecho todos los trámites, esto no de 2 días, esto ya lleva años arrastrándose, y te ves obligada o con la necesidad
de tener que exponer tu caso. Lo has hecho previamente conmigo, pero seguramente hay detalles que no he terminado de escuchar y te vuelvo a preguntar desde el inicio. ¿Cómo empezó todo y cómo te ves hasta hoy? Pero solamente quiero que te centres en lo más relevante, donde tu mensaje tiene que estar en la voz de todos para lo que te pueda pasar, ¿verdad? Sí. Primero, quiero que se sepa que la violencia de género, cuando ya la cuentas, cuando ya la explicas, cuando ya te atreves a salir de ahí, es la puntita de un iceberg enorme donde hay muchísimo por debajo que la gente no suele ver. Yo tardé 8 meses en una relación de 4 años en la que tuve un hijo y en la que veía señales desde el principio que quizá no quería ver o no eran tan contundentes, pero cuando me di cuenta estaba viviendo una violencia psicológica de humillaciones, vejaciones. Me vi envuelta en una jaula de la que no sabía si iba a ser capaz de salir nunca. En los últimos 8 meses de mi relación yo ya estaba metida en un protocolo de violencia de género porque yo en muchas ocasiones era oír hablar al padre de mi hijo y orinarme encima del pánico que a mí me producía. ¿Orinarte en qué sentido? Orinarme literalmente. Él es policía nacional y traía el arma a casa. Uno de los métodos que él utilizaba para poder asustarme o acobardarme era cargar la pistola. ¿Cómo la cargaba? ¿Delante en tu presencia? Sí, y de la de mi hijo pequeño, y ponérsela en la cabeza o hablar con ella y dejarla encima de la mesa. Y en otras... ¿Él se ponía la pistola así, sí, apuntándose a la sien? y en la boca. Ah, en la boca. En la boca y en la sien, es que era una cosa muy común. ¿Pero cargada o sin cargar? Yo oía, porque claro, yo no he visto, o sea, la primera vez que ves una pistola impone, yo nunca había visto ninguna. Vi cómo la cargó, se encerró en el baño, abrí la puerta, le vi sentado y con la pistola en la cabeza para que hiciera lo que él quería. ¿Crees que él tenía tentación de suicidio? No, él tenía tentación de asustarme y que yo me diera cuenta y dejarme claro que él era capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, cuando ves que una persona no solo lo dice, sino que tiene actitudes que hacen y te provocan ese miedo, y él ya tenía una historia en su trabajo, él ya es muy conocido en su puesto de trabajo por... ¿Cuál es su comisaría? La de Sagunto, y él ya es vox populi, las humillaciones, vejaciones y agresiones ante muchísimos detenidos que no tienen la capacidad de defenderse o saben que no se van a poder defender. Entonces, cuando yo le conozco, yo soy nueva en Valencia, vengo de Madrid, sí había oído estas historias, pero cuando te enamoras quizás no quieres escuchar la realidad. Hasta que me vi envuelta en una situación, en el momento en el que ya me quedé embarazada, ya era, ojalá tu hijo nazca malito o muerto. Que fíjate, ¿eso te decía? Para una mamá que lo único que quieres es tener un hijo que nazca sano, ¿verdad? Yo aquí quiero profundizar un poquito. O sea, ¿cómo en una relación que están esperando un bebé puede llegar a decir eso? ¿En frío, después de un calentón? ¿En qué momento te decía esas palabras tan feas? En el momento en el que las cosas no se hacían como él quería. No necesariamente tenía que ser un desacuerdo, porque también acostumbras a callar tu voz y a dar la razón con tal de no discutir. Entonces, al principio crees que la responsable de esas actitudes eres tú, pero con el tiempo cambias tu manera de ser, intentas callar más, intentas borrarte como si fueses un dibujo, pero te das cuenta que eso tampoco funciona. Entonces, el motivo podía ser cualquiera. ¿Y cómo reaccionabas cuando decía esas cosas tan feas? Porque tú estabas embarazada. Lloraba, amargamente, lloraba. Y no me podía creer que una persona con la que yo había decidido y habíamos decidido juntos tener un hijo, que no era, o sea, era una cosa que era buscada y esperada, ves que esa persona que nos tiene que proteger, que es con quien se supone que duermes y te cuida, sea capaz de decirte con toda la frialdad del mundo y sintiéndolo de verdad que ojalá tu hijo nazca malito o muerto. De hecho, él tiene un hijo de 20 años, en el cual me mandaba en alguna ocasión, me ha llegado a mandar mensajes por enfados con el niño es un niño estupendo, pero tenían sus cosas como todos los adolescentes, decir, ojalá mi hijo se muera. Y yo tener que decirle, pero por Dios, ¿cómo dices eso de un hijo? Y decir, ojalá mi hijo se muera. Y lo dice y lo piensa de verdad. Nace el niño, entiendo. Nace el niño. ¿Y qué tal? ¿La relación se mejora? No. Ya ahí le doy todas las armas posibles, porque ya ahí sabe que cualquier cosa que pueda hacer mediante mi hijo me puede destrozar. Entonces ahí él empieza a imponer, según le va, cuando él quiere que las cosas funcionen, funcionan, y cuando no quieren que funcionen,
pues me amenaza con el niño, rompe sus juguetes delante del niño, tira los biberones al suelo, lo de la pistola lo hace delante de su propio hijo. Entonces ya ves que ya no estás solo tú, sino... ¿Cómo hace lo de la pistola delante del niño? Igual, él la coge, porque la trae, casi siempre la traía del trabajo, y él la coge y se la pone, o vas a hablar con él, porque claro, llega varias conversaciones que tuve de intentar separarnos, pero esa pistola te la pone encima de la mesa. Entonces, cuando ves que alguien te está poniendo una pistola encima de la mesa, no estás hablando en igualdad de condiciones. ¿Solo tiene un arma, la reglamentaria, o Sí, tiene alguna personal? no tiene el arma reglamentaria, pero tengo, en casa había en el domicilio muchas armas que había quitado a ciertos detenidos, que las había recaudado y en vez de pasarlas por el procedimiento oportuno las traía a casa, tanto taser como cuchillos enormes, todo eso lo traía en casa. Y lo tenía ¿Para ahí. custodiarlo o para quedárselo para él? Para quedárselo para él, no sé con Entonces qué entiendo fin. que eso no pasaría por comisaría. No, él se lo retiraba a la gente por la calle, lo incautaba, pero en vez de pues hacer el procedimiento legal pertinente, se lo llevaba al domicilio, y mi casa estaba llena de ese tipo de armas, tanto de taser como de cuchillos. ¿Guardadas en alguna caja fuerte No, o por casa? no, estaban por casa. De hecho, una de las cosas que a mí me daba verdadero terror era cuando traía la pistola a casa y me quería asustar, yo oía cómo la cargaba y le preguntaba dónde estaba el arma, porque me daba miedo que ese arma estuviera en casa, porque él en su día ya me dijo que cuando yo le transmití que tenía miedo, le dije: tengo miedo de que me empujes desde el cuarto y digas que me he caído. Y me dijo que si en algún momento él pensara como un maltratador, no me haría daño a mí, se lo haría a mis hijos para verme sufrir el resto de mi vida. Entonces, cuando él cargaba el arma, yo entraba en pánico y simplemente quería tener localizada dónde estaba, porque yo no tenía dónde ir. Quererla tener localizada por si hacía un movimiento raro, huir de allí. Pero él nunca me decía dónde estaba, para hacerme, pues me imagino que esa jugada de tenerme todas las noches sin dormir, con cómodas puestas detrás de la puerta y aterrada abrazada a mi bebé. Porque realmente es un hombre que cuando se enfadaba no es un momento de cólera que hemos podido tener en muchas ocasiones, palabras desafortunadas. Él te lo dice como estamos hablando tú y yo, y te dice tranquilamente que es capaz de matar a alguien y sentarse después a cenar. Y te lo dice con toda la tranquilidad, y además él reconoce que es malo. ¿Pero tú lo has visto alguna vez en estado agresivo? Sí, en su puesto de trabajo. ¿En su puesto de trabajo? Sí. ¿En comisaría? En comisaría. ¿Con sus compañeros? Sí, es que él, había noches que me llevaba a trabajar con él para ver cómo trabajaba, y hubo una de las veces... ¿Cómo te llevaba? ¿En el coche patrulla? ¿En el coche? Sí. O sea, que ibas sentada detrás. Iba sentada detrás, entonces yo les veía y le he visto agredir en varias ocasiones, y una que fue la que más me impactó, que me dio una crisis de ansiedad. Entré en comisaría, creo que fue a llevarle la cena, y él me dijo: vente. Claro, yo no sabía lo que iba a hacer, son unas escaleras, y me dijo: vente un momento para abajo. Entonces vi cómo abrió la celda y le dijo a un hombre que además era bastante corpulento: soy el... porque así es como le conocen en Sagunto, soy el... por si tienes algo que decir, que sepas que he sido yo el... si quieres pegarme, pégame tú primero, porque yo te voy a matar. Y le pegó una paliza horrorosa. Yo, del agobio, subí las escaleras y me senté en la entrada de comisaría. Él siguió por detrás y se sentó a cenar, sin temblarle el pulso. Y eso es una práctica muy habitual, que es muy conocida por toda la comisaría. De hecho, él ha estado suspendido ya 4 años de empleo y sueldo. Desconozco el origen de esa suspensión, pero no se suspende a un policía nacional 4 años por nada. Entonces es una práctica muy habitual que tienen en comisaría, en poner chalecos a mujeres, pues que van... ¿Chalecos antibalas? Chalecos antibalas. ¿A qué mujeres se refieres? ¿A detenidas? Detenidas son mujeres que a lo mejor están un poco despistadas, llegan a hacer cualquier pregunta, entonces se quedan con ellas y se ríen de ellas, ¿sí? Y las ponen chalecos antibalas, las humillan, se ríen de ellas, y saben que son personas que no ¿Y tú tienen... solo has llegado a ver? Yo lo he llegado a ver en fotografías porque me las ha mandado, sí. Ah, ¿le fotografían a los detenidos? Sí, riéndose de ellos, sí. Y las agresiones las he visto yo personalmente, pero igual que yo, o sea, son conocedores de esa práctica habitual en la comisaría. Y entonces tú, como has presenciado esto, ¿crees que eso te puede llegar a pasar a ti? Claro, es que él me comunica que me va a pasar a mí. Ah, te lo dice. Claro, yo... Esto es muy grave, ¿eh? El miedo que tengo a la hora de denunciar, porque como digo, yo estaba 8 meses en un protocolo de violencia de género,
me reunía con ciertas personas en la biblioteca, abogada entre ellas, y me recomendaban denunciar. Pero mi miedo no solo era el temor que sigo teniendo a día de hoy por mi vida y por la de mis hijos. El temor era que yo he visto como en muchas ocasiones ha hecho cosas en el trabajo tipo esto y nunca ha tenido una consecuencia real. Sí tuvo esa suspensión de 4 años de empleo y sueldo, que no debió de servir para mucho porque ha continuado de la misma manera. Entonces, cuando ves que hacen ciertas prácticas con abogados, es un pueblo muy pequeño, abogados, pues ves que se salvan unos a otros y que la justicia realmente en muchas ocasiones no es justa si tienes contacto. Cuando mencionas a los abogados, ¿qué te refieres? ¿Que están compinchados con estos policías? Sí, de hecho detuvieron a un policía nacional en la comisaría de Sagunto por torturas. Eso es la única vez que vieron, pero ha habido muchas más. Y la abogada que tenía que representar a ese detenido llamó a mi hijo para decirle: ya acaba de pasar esto a un compañero tuyo, le quieren denunciar por torturas. Y el padre de mi hijo le dijo a esta abogada: mira, yo no te puedo decir qué hacer. Esa conversación la presencié yo no te puedo decir qué hacer, pero sí que es cierto que si el detenido no denuncia que le han pegado, esto se queda como está. Y fueron los propios compañeros los que denunciaron, pero el detenido no denunció gracias a su propia abogada de oficio que habla con los policías nacionales. Es más, cuando yo voy a poner mi denuncia por malos tratos, esta misma abogada es la que está de turno de oficio y yo no puedo denunciar porque ella nos conoce. Y sorprendentemente, no sé por qué, a las 2 horas una abogada llama a mi abogado para comunicar que saben que vamos a poner una denuncia por violencia de género. ¿Y fuiste a la misma comisaría a presentar la denuncia o fuiste a otra Fui a comisaría? Guardia Civil. A la Guardia Civil en este caso. Sí, porque... ¿Y apareció esta abogada que sabes que tiene relación con ellos? No llegó a aparecer, la llamó el abogado por teléfono: oye, mira, tengo una víctima que va a denunciar, con el hándicap de que el padre de su hijo es policía nacional. Ella, y ahí es donde se cruzan los datos. Claro, vale. Y entonces ella dice que no puede tener esa asistencia, pero curiosamente, al poco rato llama a otra abogada del puerto de Sagunto, a mi abogado, que nadie sabía quién era, excepto esta abogada de oficio, para decir que eran conocedores de que iban a poner una denuncia por violencia de género. Por lo tanto, yo no pude volver a mi domicilio, me tuve que esconder en otro sitio. Entonces ahí notas por primera vez que la justicia no va a estar de tu lado, sí, solo porque hay este cruce de información. Sí. ¿Y qué hizo la Guardia Civil? Porque la Guardia Civil no tiene nada que ver con no, gracias la policía... a Dios, en este sentido, o en mi experiencia, no. La Guardia Civil interpuso dicha denuncia. Lo único que, curiosamente, cuando yo llego a Guardia Civil, a los 10 minutos pasa un coche patrulla de Policía Nacional. Sabían en todo momento dónde estaba, qué día y a qué hora yo iba a personarme en Guardia Civil, cuando no lo sabía nadie. Y al poco rato puse la denuncia. El padre de mi hijo entraba a trabajar a las 2 de la tarde, llamó por teléfono al trabajo que se había puesto malo y desapareció hasta el día siguiente en el juzgado. O sea, tu expareja se puso malo ese mismo día. Ese mismo momento. O en ese mismo momento, sí, se ausentó del trabajo. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Ahí yo interpongo la denuncia y al día siguiente lo veo en el juzgado de guardia número 7 de Sagunto, que es donde estaba ese juzgado de guardia y es donde se determina el primer auto que se impone. ¿Qué pasa después? En ese auto el propio juez, pues bueno, hace un auto donde nos deja bastante desprotegidos en cierto modo a mis hijos y a mí, y el juez baja personalmente a comisaría para que a esta persona no le retiren de sus funciones, sí le retiren el arma y le pongan la orden de alejamiento. Entonces no le retiran el arma. Se la retiran en ese momento. Entonces sí se la retiran. Sí, después le retiran la orden, sí, porque hay una orden de alejamiento. Exacto, hay un de riesgo. 300 metros, porque claro... Es un protocolo de la policía. Cuando alguien te pone una denuncia por esto de tema, tienen que retirar el arma. Lo raro hubiera sido que no lo hubieran hecho. Por ahora bien. En este caso sí que es cierto que no era mi palabra contra la suya, sino que yo presento audios donde claramente dice que a su hijo pequeño se lo lleva al cielo, donde dice que hubiera matado a la madre de su primer hijo y donde él mismo afirma que él es malo y sabe hasta dónde es capaz de llegar. Entonces presenté audios y más de 100 capturas de pantalla con humillaciones, vejaciones, o sea, y esos amenazas. audios ya están en... Sí, sí. Entonces le ponen esa orden de alejamiento y a los pocos días recibo una llamada de Policía Nacional diciéndome que tengo una denuncia por parte de esta persona, del padre de mi hijo. Yo me persono en esta comisaría. Bueno, espera, pero tú en ese momento ya no estás viviendo con él. No, nos dejan en la calle. Denuncia. No, nos dejan en la calle. ¿A qué te refieres con que te dejan en la calle? Que nos dejan a expensas de que Servicios Sociales nos busque una vivienda y de momento nos tenemos que refugiar en casa de mis padres
en un sillón, porque claro, no hay espacio, nos dejan sin las cosas en la calle a mis dos hijos. Porque tú te grandes. fuiste a vivir al piso de él. Sí, convivíamos Y en el cuando piso ya te de él. quisiste separar con toda esta situación, no tenías dónde ir. Claro, no, cuando yo pongo la denuncia, cuando voy a poner la denuncia y esta abogada no nos atiende el caso y se entera, yo le voy a poner esta denuncia, yo a mi casa no puedo volver. Porque él ya sabe que le voy a ¿Y poner tus una denuncia. pertenencias? De momento se las queda él hasta que solicito un auto del juez y me voy a recogerlas. Me voy con una furgoneta a recoger mis cosas, con la sorpresa de que de mi hijo no quedaba ni un solo calcetín. Y mías había 3 bolsas de basura, entre ellas la ropa de mi padre fallecido recientemente. Y cuando las abro, estaban orinadas. ¿Quién se orinó? No sé cuántas personas estarían en la vivienda, pero estaban orinadas y con la ropa fotos nuestras. ¿Cómo fotos vuestras? Fotos que teníamos juntos con el niño. Fotos nuestras metidas entre la ropa y la ropa orinada. Y así me fui. Ropa, foto. Ropa, foto. Sí. Y toda la ropa de mi padre fallecido orinada. Así es con lo que nos fuimos y así se permitió que fuera. ¿Y dónde os vais a vivir? Nos quedamos en casa de mis padres, asustados por la situación, porque encima las custodias me las hacen sus propios amigos y compañeros los primeros días. Entonces, en todo momento saben cuándo entro, cuándo salgo, y son sus propios compañeros los que previamente habían estado en el juzgado apoyándole. Entonces son los mismos que me tienen que llevar a mi domicilio y hacerme las custodias en la puerta de mi casa. ¿Y qué pasa a partir de ahí? A partir de ahí recibo una llamada de Policía Nacional que se me interpone una denuncia. No me dicen el motivo, yo me persono con un abogado y allí pues poco más me atienden como si yo fuera una delincuente. No me dan muchos motivos, pero sí me dicen que se me ha puesto una denuncia por acoso porque yo intento provocar que esta persona quebrante la orden de alejamiento. Mi abogado me dice que en ese momento yo no declaré ahí, obviamente porque es Policía Nacional, y yo lo único que reclamo es que no entiendo, porque tú puedes poner una denuncia donde quieras, pero en la demarcación donde se supone que sucedieron esos hechos corresponde a Guardia Civil y la instrucción la tiene que llevar Guardia Civil. Sin embargo, son sus propios compañeros la que lo llevan. Me dice el abogado que esté tranquila, que es una pataleta, yo me voy a casa y no vuelvo a saber del tema hasta pasados 10 días, que me vuelven a llamar otra vez por teléfono y me vuelven a poner otra denuncia por un supuesto acoso. Cuando dices que te vuelven, te refieres a tu expareja, el que la pone. Exacto. En su propia el padre comisaría. de mi hijo en su propia comisaría vuelve a poner esta denuncia. Entonces yo me persono allí, me mandan directamente a un juzgado, curiosamente es el mismo juez que nos dicta en el primer auto, donde tampoco le prohíbe la comunicación, sí le pone la orden de alejamiento, pero no le prohíbe la comunicación, y me persono en el juzgado y ya leo la denuncia que él me pone. Se presentan 3 o 4 fotografías en las que se me ve de lejos con mi madre, que ni siquiera se me identifica, recogiendo a mi hijo de la guardería, porque está más o menos a unos 700 metros de su domicilio, y se presentan ciertas pruebas que no tienen sentido, como que he llevado a mi hijo un día a una peluquería que está a 8 kilómetros de su domicilio, en fin, pero dice que es la habitual de él. También reclama que yo voy a poner voy a renovar el DNI de mi hijo a su propia comisaría. ¿De tu hijo mayor? De mi hijo mayor, pierde el DNI. Vamos a comisaría a renovarlo. Yo llamo a la policía ¿A qué local, comisaría vais? a la de Sagunto. Yo llamo a la policía local, que se supone que son los que me tienen que custodiar, para avisarles de que tengo que acudir, y tanto mi hijo como yo tenemos miedo de ir solos. Me dicen que no nos pueden acompañar, pero que van a llamar a la comisaría para que el padre de mi hijo esté lejos de donde vamos a hacer el DNI y no haya ningún encontronazo. Y él en esta denuncia recalca que yo me presento en esa comisaría sin sentido. Pero él sigue trabajando en esa comisaría, pero sin arma. Sigue trabajando sin arma. Pero tendrá acceso, entiendo yo, a todo lo que había requisado y tiene en su casa. Exacto, eso lo sigue teniendo. Aparte, tampoco es muy difícil poder tener acceso a cualquier cosa dentro de una comisaría. Y aparte, me consta que es un pueblo, voy andando, me cruzo con policías nacionales y compañeros, que además cuando me cruzo suelen ir más despacio, y me consta que él en todo momento sabe dónde yo me encuentro con mis hijos. O sea, ¿crees que los compañeros le están informando Sí, cuando te ven? Sí, le informan de dónde estoy, dónde voy, él sabe todo. De hecho, en la propia denuncia que él redacta, él sabe en todo momento dónde voy y dónde estoy. Entonces, cuando me pone esta denuncia, pues yo entro tranquila, porque lógicamente, para que te pongan una orden de alejamiento, entiendo que para privar a alguien de su libertad tiene que haber un riesgo serio para dicha persona.
Y bueno, pues la fiscal en este caso entiende lógicamente que no hay ningún tipo de delito, porque aparte yo tengo más de 18 mensajes del padre de mi hijo en mi móvil que no son respondidos en absoluto, y me encuentro con la sorpresa de que este juez me interpone de momento una orden de alejamiento de 500 metros, tanto de él como de su puesto de trabajo, y una prohibición de comunicación. ¿En su puesto de trabajo? También, sí. ¿Qué relación tiene actualmente con tu hijo mayor, que sé que es de otro padre? Con mi hijo mayor le odia, le detesta. De hecho, ¿Por qué? pues yo creo que porque es un niño con la capacidad de poder defender a su familia. Y eso a él no le gusta. Y él es un niño ya de 20 años, defiende a su madre y defiende a su hermano. Y desde el principio pues fue alguien que era o suponía una amenaza para él, y le ha hecho la vida imposible. A mi hijo mayor le ha amenazado muchas veces con dejarlo en una cuneta, con pegarlo. De hecho, estando en su puesto de trabajo, lo vio por la calle con un amigo, lo paró en mitad de una rotonda, le cacheó y le dejó en calzoncillos en mitad de la rotonda. Y apareció mi hijo en casa temblando, abusando de su puesto de trabajo como siempre. Entonces la sensación que a mí me queda como madre y como mujer es, ya me cuesta una barbaridad, porque cuesta mucho llegar a poner una denuncia, no la pones de la noche a la mañana. Cuando pides a gritos, ayuda, por favor, porque temo por mi vida y por la de mis hijos, ayuda. Y ves que hay un sistema judicial que en ciertos modos no funciona como debería o no nos protege como debería. ¿Qué hago y a quién pido ayuda? ¿Quién va a proteger ya no solo a mí, a mis hijos? Porque yo he llamado a los alcaldes, tanto de mi pueblo como en el que convivía anteriormente con él. Es cierto que me han atendido y me han escuchado, pero no han hecho absolutamente nada. Y desde aquí, ¿Te escuchó el propio alcalde? sí, me escuchó todo esto. ¿En persona, por escrito? En persona. En persona. Y me consta que no... ¿Y se lo contaste así tal cual como yo? Todo, con las pruebas. Con pruebas además. Sí, todo. ¿Y qué hizo? Que no es la primera vez, me dijo que no era la primera vez que había un juez o jueza que había tenido que ser eliminado de su puesto, que haría cosas, pero hasta el día de hoy no ha hecho absolutamente nada. De hecho, hace unos días le mandé un mensaje para decirle, y lo digo aquí para que quede claro, porque yo tengo claro que nos va a pasar algo, que el día que eso suceda, en ese pueblo no guarden un minuto de silencio como hacen con el resto de víctimas, porque esto se puede prevenir ahora. Cuando ya esto haya ocurrido no tiene solución. Estoy pidiendo la ayuda antes de que suceda. ¿Crees que te va a pasar algo? Estoy segura. No es que le tenga miedo, es que le tengo pánico. Y le veo capaz de eso y de más. ¿Pero crees que te va a matar a ti o a tus hijos? Sí, convencida. Convencida. Es que no tengo duda, Raúl. Estoy aterrada. Y estoy pidiendo ayuda a gritos. Una madre no llega hasta aquí por gusto, no llega hasta aquí por algo. Y por lo menos si el día de mañana, Dios no quiera, por favor, que pase. Pero si el día de mañana me veo en esa situación, que conste que he solicitado ayuda por todos los medios posibles, por todos. Y solo pido protección para mis hijos, por favor, porque ellos no tienen responsabilidad alguna en esto. Yo quizá me siento hasta responsable de no haber visto las señales, responsable de haber aguantado lo que no debía, o responsable de no haberme ido a tiempo, pero ellos no lo eligieron y necesito protegerlos, de verdad. Protegerlos a ellos, y tiene un hijo mayor que para mí es como si fuese mi hijo, que tampoco habla con su padre, protegerlos a los tres. ¿Pero su hijo vive con él? No. ¿Lo tuvo con otra mujer? Lo tuvo con otra mujer. ¿Y este hijo no está viviendo con él? No, vive con su padrastro, tiene un padrastro espectacular, gracias a Dios, y vive con él. Su mamá faltó y vive con él y vive en Córdoba, pero no habla con su padre. Hace meses que no quiere saber nada de su padre. Ahora vamos a asumir lo que es la dirección letrada de tu asunto. Vamos a ver todo lo que ha pasado. Vamos a ver todas las pruebas. Vamos a ver tu caso exactamente. Nosotros no tenemos miedo a ninguna represalia. Nosotros directamente queremos siempre apoyar a quien creemos que tiene la razón. Si estás aquí hoy sentada, porque evidentemente creemos en ti. El hecho de que él sea policía a nosotros bien poco nos importa, como si quiere ser cualquier otro civil, que es como se tiene que tratar el asunto. Eres muy valiente por querer decir esto públicamente. Creo que más personas deberían de hacerlo.
Creo que tenemos que darle una vuelta a todo este asunto de cómo se ha ido llevando estos últimos años, porque tenemos que darle la vuelta a este asunto para que se resuelva antes y mirar otras medidas. Es que para Y las mí, vamos a mirar todas. yo te lo agradezco, porque para mí es luchar contra Goliat. Para mí es un mundo. O sea, no es solo luchar contra un maltratador, porque lo es. ¿Alguna vez te has puesto la mano encima? No, porque él sabía muy bien, además lo decía, que ponerte la mano encima deja marcas. Dejar otro tipo de violencia y mira, te digo más. A veces prefieres un bofetón que la humillación y la vejación constante de la persona con la que convives. Bueno, yo en este caso ni la una ni la otra. Por supuesto. Y sí que es verdad que una, no sé si se puede dejar pasar por alto. La segunda es prácticamente ya el no habrá una tercera. Y si llega esa tercera, creo que se tiene que romper. Creo que ahí vienen tus palabras que has dicho que te sientes esa parte responsable de que ahora te has visto hasta este punto. Sí, sí, y este porque no te lo mensaje esperas. quizás es muy bueno para quien nos pueda llegar a escuchar y puedan sentirse de que, oye, he vivido lo primero que ella ha contado, pero yo creo que mi pareja va a cambiar. Es que siempre crees que van a cambiar y no cambian. No cambian. Ellos saben muy bien cómo hacerlo. Ellos no son todo el rato malos. Si fuesen todo el rato malos te darías cuenta desde el principio. Pero no es todo el rato malo. Ellos te envainan en un amor tremendo y luego ves señales o desprecios que quieres justificar, pero realmente llega un punto que ya no sabes si lo que estás sintiendo es realmente el amor por esa persona o es la idea que tú tienes de esa persona. Lo que realmente defiendes es la idea que tú tienes, pero no la realidad. Porque si viésemos o quisiésemos ver la realidad nos iríamos a tiempo, pero saben muy bien cómo hacerlo. Entonces, muchas mujeres, yo me considero una mujer, Raúl, con mucho carácter, y nunca pensé que podía verme en una situación así. Soy criminóloga y estoy terminando psicología, la teoría la tengo perfecta, pero la teoría me enseñó cómo se desarrollaba la mente o cómo se desarrollaban las cosas, y la experiencia me enseñó la realidad y cómo afrontar un dolor de esa categoría, porque pasas por un proceso de no creértelo, porque no te puedes creer, lo justificas, luego, claro, eso va a más, es un proceso que va más, y cuando te quieres dar cuenta estás hasta aquí, asustada, con un círculo que tú previamente probablemente tenías, te lo quita y te ves sola, solo con una dependencia en todos los sentidos de la otra persona y no sabes a qué puerta llamar. Y cuando decides llamar, te encuentras con esto, ves que la montaña cada vez es más alta. ¿Qué te ha motivado o quién te ha motivado a hacer este vídeo para que salga públicamente? Sabiendo que además puedes tener consecuencias como injurias o calumnias, bueno, ya se verá, o incluso una propia represalia de esta persona. Pero ¿por qué eres tan valiente o por qué te has atrevido a hacerlo? Quiero que me lo cuentes. Mis hijos. Tengo que proteger a mis hijos. Y soy madre y todas las madres o padres me entenderán, tengo que proteger a mis hijos. Yo no estoy sola en el mundo, son mis hijos. Y tengo un hijo de 20 años, pero tengo otro de casi 3. Es un bebé precioso, él no merece esto. Y ¿Qué es el hijo que tienes con él? sí. ¿Y qué hago? ¿Dejo a mi hijo con una persona que trata así a las mujeres? Dejamos, porque otra de las motivaciones es, en Puerto de Sagunto, cuando una persona llame víctima de violencia de género, como decías al principio, sea hombre o mujer, tenga que ir este señor a atenderlos, ¿cómo van a atender a esos ciudadanos? Una persona que es un propio maltratador, ¿cómo atiende a una víctima en la calle? Porque no olvidemos que no es panadero, es Policía Nacional. Y se supone que él tiene que proteger a las personas como yo. O sea, ¿crees que si va una mujer a poner una denuncia por un maltrato de un hombre, él se solidariza con ese hombre y no le daría es que su discurso es muy partidario de las denuncias falsas en este sentido. Él es muy partidario de eso. Es lo que él trata o lo que él ve así. Él es muy raro que pueda haber una víctima de violencia de género, porque él me contaba lo que pasaba en comisaría en muchas ocasiones y nunca le he oído decir ha venido una mujer donde su marido realmente la pega, tengo que protegerla. ¿Cuál es el resultado que tú esperas tener después de la emisión de este vídeo? Pues yo espero que primero, si esto le sirve a una sola persona que esté en mi situación y le pueda ayudar, me doy en parte por satisfecha. Y por otro lado, que si se puede evitar
difundiendo todo esto, que nos pueda pasar algo o que esa persona pueda intentar echar el freno de alguna manera, porque con la desesperación ya no sabes qué hacer. Pues Raúl, habéis salvado mi vida y la de mis hijos. Lo demás ya lo haremos nosotros detrás del despacho, con los juzgados, intentando utilizar las leyes que se puedan, y vamos a ver qué pasará con el tiempo. Yo te lo agradezco. Te lo agradezco de corazón, porque también te das cuenta con el tiempo que hay gente que, incluso siendo sus puestos de trabajo, no se implican como deberían. Entonces hay poca gente como tú y te lo agradezco de todo corazón, y mis hijos te estarán eternamente agradecidos. No, esto la valienta quieres tú, yo no hago nada más que querer echarte un cable y poco más, ¿vale? Gracias. Venga, muchos ánimos, va. Venga, va, no llores. Venga, un abrazo, va. Una putada.